para todos aquellos quienes se suman a partir de estos momentos para nuestro Sheur semanal sobre Megilot, en particular en este tiempo de Megilat Kohelet. Les dábamos la bienvenida, deseándoles buena semana y por sobre todas las cosas un buen mes. Estamos estudiando Megilat Kohelet, que es la última, en este caso, de las Megilot, a las cuales le hemos dedicado todo este tiempo prolongado de estudio, tratando de llegar a la quinta esencia de la búsqueda de cada uno de sus autores, aunque en este sector las Megilot, tanto Shira Shirim es la primera como Kohelet la última, fueron escritas por el mismo autor, nada más que en tiempos diferentes de su existencia. En medio de ellas se encontraron, por cierto, Ruth, Eija y, por supuesto, Esther, quiere decir la Megilá de Esther, que tiene su escenario principal en Purim. Ruth con su escenario en Shavuot y Eija, como hemos vivido no hace tanto tiempo atrás, durante el tiempo de Tisha B'Av. Kohelet es la Megilá que se la lee precisamente en Sukkot. El tiempo de Sukkot fue elegido por nuestros Jajamim para que Kohelet forme parte de su derrotero. Y es interesante poder imaginar y poder entender que la elección de nuestros sabios no es una elección casual. Desde ya, el hecho de que Kohelet la han involucrado en la festividad de Sukkot, así como Shira Shirim, que es un canto de amor y habla de esa relación de amor entre Dios y el pueblo de Israel con la salida de Israel, y Ruth con Shavuot, por lo que representa el abrazarse a la vida del pueblo de Israel, a la fe en un Dios y obviamente a la Torah y sus mitzvot. Eija, que no tenía sino otro escenario más práctico, así como triste, de la destrucción de ambos templos de Jerusalén, y Megilat Esther, que tiene su tiempo propicio en los tiempos de Purim, no hay ninguna duda. Coelet, sin embargo, fue ubicada en la tercera de las tres fiestas de peregrinación, en Sukkot. Justamente el otro día, alguien con mucho criterio, en medio de una clase, obviamente aquí de las presenciales en el Bet Midrash, nos preguntaba el porqué de Coelet en Sukkot. Coelet aparentemente es un libro que se podría leer en todos los meses, de todos los años, porque es un libro de la vida, de la existencia. No lo puedo relacionar con el albor de la redención, porque me está hablando de una mirada ya retrospectiva prácticamente, porque parecería ser un libro del fin de la existencia y no del principio. Tampoco es un libro que se podría leer en Shavuot, en el tiempo de la entrega de la Torá, porque ya como estudiamos al principio en las introducciones al libro de Coelet, este libro, decían los Jajamim, Soter Divrei Torah, o sea que negaba en principio, parecería ser que contradecía los principios de la Torá. Por supuesto que Coelet no se relaciona con las destrucciones de sendos templos, y mucho menos Coelet puede relacionarse con el tratado con la Megilá de Esther. Vuelvo a repetir, entonces me preguntaban por qué en Sukkot. Entonces la respuesta es, los Jajamim tienen una idea muy clara, muy contundente acerca de lo que son los tiempos de la vida y fundamentalmente los sucesos de la vida. Y Coelet parece ser como esta celebración de Sukkot. Por un lado, la fiesta es llamada Haga Asif. Asif significa de la recolección, y tal vez el tiempo de la recolección acontece en la vida de la persona en los últimos años de su vida o en los tiempos aquellos en los cuales ya el despuntar del amor o el amor a los principios o el amor a los seres humanos va decayendo, y entonces la persona se encierra un poquitito en sus pertenencias, en su recolección, en su asif, que son sus memorias eventualmente, y eso lo lleva, no hay ninguna duda, a que la elección de este libro sea para Hagasukot. Por un lado, es un pensamiento a compartir. Por otro lado, Sukkot se lo llama Zman Simchatenu, el tiempo de nuestro regocijo.
Y Sukkot y Coelet, obviamente, plantea esa dicotomía entre la tristeza total, la depresión total y el júbilo. Veaita aj sameach, y serás, sin embargo, estarás, sin embargo, alegre. Ese, sin embargo, ese aj sameach, nos lleva siempre a descubrir una realidad adyacente a la alegría, que es la tristeza. Por lo tanto, tristeza y alegría, blancos y negros, no oscuros y grises, sino blancos y negros opuestos, se suman también a este escenario de Coelho como lo es Sukkot, donde la alegría debe ser el común denominador, pero también la tristeza ocupa cierto escenario. Y lo que se me ocurre pensar en tercera instancia para responder a estos alumnos que tan vehementemente me preguntaban acerca de por qué esta lectura de Coelet en Sukkot. ¿Y Sukkot qué representa? Y Sukkot representa básicamente la fragilidad, ¿no es cierto? O sea, salir de nuestra construcción fuerte, de nuestras fortalezas y entrar a vivir en nuestras debilidades. No me cabe duda de que Coelet también es una expresión de la debilidad humana y por sobre todo de la fragilidad humana, que la persona toma en cuenta y se da cuenta precisamente cuando transcurren sus últimos días, sus últimos años de vida, haciendo ese raconto, esa recolección, ¿no? De todo lo que vivió y de cómo lo vivió, como lo hemos vivido también a lo largo de estos primeros 3 capítulos, ni siquiera 3 completos, del libro de Coelet, que es un libro de reflexión, es un libro donde nos invita el rey a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos en ese camino único que representa el camino de los seres humanos, el camino de la vida, el camino que nos conduce permanentemente hacia una búsqueda, por más allá de los tiempos. Eso es Cogelet. Y el Cogelet obviamente tiene que ver, en último lugar, me parecería decirlo también adecuado, que Hag tiene una particularidad de acuerdo a nuestra Sagrada Torah, que ese Sukkot dice, Haga Sukkot Taselcha, ¿no es cierto? Habrás de hacer para ti. Es una fiesta que hay que construirla. La Sukkah hay que diseñarla con nuestras propias manos. Los Arbaat Aminim, las 4 especies que representan la condición de la vida del ser humano. Cada una de esas 4 especies representa algo de nosotros: el etrog, el corazón, el lulav, la columna vertebral, los adasim, los ojos, las arabot, los labios, todo lo que marca el mundo expresivo del hombre. Y por eso esa azúcar que la construimos con manos, con nuestras propias manos, es como la vida nuestra que construimos con nuestras propias manos también. Y por cierto, el tiempo de Sukkot a nivel bíblico tenía una circunstancia muy particular, que una vez cada 7 años, en la fecha del año sabático, o sea, cuando se terminaba el año sabático, el año de la Shemitah, el 7.º año, habría el pueblo de Israel de congregarse en Jerusalén. Esa mitzvah se llama Akhel. Akhel viene de Kahal, y Cajal quiere decir congregación. Y ahí está Coelet. Y Coelet está en ese aspecto congregacional, ¿no es cierto?, en el cual obviamente ingresamos otra vez en el escenario puro de Coelet. Yo diría de que, como les he mostrado desde una aproximación sumamente personal, ¿cuántos motivos hay para leer Coelet en su cor? Y no sé si fueron estos o más, pero no me cabe duda de la agudeza visual y sensorial y perceptiva que tuvieron, que tienen nuestros jajamim de bendita memoria, ¿no? Baruch Hashem Asher Bachar Baem Ubetoratam. Como decimos, bendito sea Dios que los eligió a ellos y a su Torah, a la Torah de los jajamim. Porque en última instancia nos están mostrando y nos están demostrando que todo este camino no es un camino casual. Así que bueno, con esto trato de responder a la inquietud primera de esta semana que pasó, respondiendo un poquitito a todos ellos acerca de este Coelet
estamos aquí. Bueno, muy bien, nosotros estamos con el rey Coelet, con el rey Salomón. Estamos en su capítulo 3, creo que todo el mundo lo recuerda, donde para todo hay un tiempo y una hora, para todo designio bajo los cielos, como recuerdan, y aquí el rey Coelet estaba hablándonos acerca de todo lo que marca este escenario de participación en la vida de cada uno y una de nosotros. Y entonces, hora para nacer, nos decía, y hemos repasado ya cada tiempo, y hora para morir, hora para plantar y hora para arrancar lo plantado, hora para herir y hora para curar, hora para derribar, hora para construir. Toda la parte hora es Aet, Aet es este instante básico. Hora para llorar y hora para reír, hora de endechar, hablar sobre el muerto y hora para bailar, hora de arrojar piedras y hora de juntar piedras, para abrazar y hora para dejarse de abrazar, hora para buscar y hora para perder, hora para guardar y hora para tirar, hora para rasgar y hora para coser, hora para callar, hora para hablar, y al final de todos era et leo de et disno, hora para amar, hora para odiar, et milhamá de et shalom, y la hora de la guerra y la hora de la paz. Así terminaban estos 28 tiempos inspiradores, creo yo, y como aprendíamos con el autor del comentario que estamos compartiendo con ustedes, que era mi maestro, el Rabbi Deri, si ustedes logran ver cómo están planteados los tiempos en, eh, en el Tanaj, van a ver allí que hay dos columnas, ¿verdad? Lo ven aquí en mi libro en hebreo. Hay dos columnas. Una dice hora para esto y en el otro hora para lo otro. Y entonces ahí van a ver que en el medio se crea como un espacio blanco, un espacio vacío. Esta es una construcción a nivel bíblico, por supuesto, pero nuestro Rab decía en aquel momento que en el medio de todo eso no hay un vacío. En el medio está tu tarea de llenar la vida, de llenar los espacios. Ahí lo que faltan son letras y cada renglón tú debes completarlo. La acción nuestra en la vida es completar el espacio vacío. Es le malé halal re. Halal significa lo vacío. Halal significa también un cuerpo sin vida. Entonces, todos estos tiempos vienen a marcar necesariamente un principio, me parece que único y maravilloso, que es el principio de poder vivir. Y aquí entramos entonces entre el análisis que hace el sabio rey y nos dice en el versículo 9 y pregunta, Ma itrona usted Basher Uamel. ¿Qué excedencia? ¿Cuál es el superávit? Pregunta aquí. Tiene el que obra con todo lo que él se esfuerza. ¿Quién nos está preguntando a todo esto? Dice, lo que está preguntándose el rey Coelet es la pregunta tal vez de siempre. ¿Qué superávit hay con todo lo que uno se esfuerza? Acuérdense que este es un libro sumamente problemático, pero la grandeza que tuvieron nuestros jajamim fue la de permitirnos analizar el libro, de poder tenerlo entre las fuentes y estar entre los libros que forman parte del Kodesh, quiere decir de lo sagrado. Y yo creo fundamentalmente porque la vida es la santidad, la vida es acción. Y cuando hay acción es santidad, no me cabe ninguna duda. Y entonces la pregunta, Maitron, Aose Baasher U Amel, ¿qué excedencia tiene el que obra con todo lo que él se esfuerza? ¿Cuál es la pregunta? Dice el Rab, el momento que todas las cosas dependen de una hora y un tiempo, ¿qué excelencia tiene el hombre de todo su agobio? Ya que es posible que le sobrevenga una hora en la cual se dañe el fruto de su agobio y se aparte de él su riqueza y quede con las manos vacías. Así lo explica, lo cita, por supuesto, a Ibn Ezra. Abraham Ibn Ezra creo que es el abanderado de este libro, si me permiten llamarlo así. Rabbi Abraham Ibn Ezra vivió una vida, un hombre tan sabio como él, creo que difícilmente se podría hallar entre los sabios medievales. Por supuesto que los hubo y los hubo muchos, pero cada uno tenía su percepción. Ibn Ezra vivió una vida
realmente dramática, una vida de indigencia, una vida de imposibilidades, una vida en la cual difícilmente podía llegar a reconocer el fruto de su trabajo, que podía vivir de mendrugos, eventualmente producto de su ser profesor de matemáticas, que era un genio de las matemáticas. Por lo tanto, el Ibn Ezra entiende al Shelomo y lo entiende muy bien. De momento que todas las cosas, dice Ibn Ezra, dependen de una hora y de un tiempo. Entonces, ¿qué provecho? Esa es la palabra excelencia. ¿No? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su agobio, de todo ese amal, de todo ese esfuerzo, ya que es posible que le sobrevenga una hora en la cual se dañe el fruto de su agobio? El hombre que pierde todo en una hora, ¿no? Y es me abedo la dice el Pirkei Avot. Hay quienes pierden su mundo en una sola hora y hay quienes lo ganan su mundo en una hora. Dice, en el cual se daña el fruto de su agobio y se aparte de su riqueza y quede con las manos vacías. En otras palabras, explica Ravederi, la vida del hombre es efímera y ese es el problema, creo, que central que tiene el Kohelet aquí, que tiene el rey Salomón, la efemeridad de la vida y por lo tanto sus pertenencias son generalmente temporarias. Así nos va a decir el papá del rey Salomón, y lo vemos todo y cajacón, porque cuando se va de este mundo la persona, cuando se muere, no se lleva nada de sus manos. Y por lo tanto, la vida del hombre es efímera y por lo tanto sus pertenencias son generalmente temporarias. De manera que por eso el ser humano no puede convertir su temporalidad en eternidad por medio de sus pertenencias. Hay quienes piensan que sí. El tema es tan actual y fundamentalmente hoy, en el cual el tener es el ser, no como antes el ser representaba una dimensión de trascendencia más allá de los factores materiales. El mundo nos ha llevado, sin querer o queriendo, no sé si explicarlo de esta manera, nos ha llevado a un escenario, obviamente, donde sufrimos las consecuencias del tanto tener. Y preocupados por ese tanto tener, olvidamos de disfrutar lo que tenemos. Y por lo tanto, si el hombre es temporal, la pregunta del rey Salomón que hacía un capítulo atrás, ¿y qué va a hacer de todo lo que yo logré? ¿Y quién lo va a heredar? Tal vez lo herede un hombre necio, tonto, por más que sea mi hijo. Tal vez se pensaba en esa realidad. Y por lo tanto la preocupación es una preocupación trascendente, no inmanente. El problema de Salomón, de Kohelet, es la trascendencia del ser humano. Y no es un tema tan fácil, mis queridos. Créanme que no. Porque es una temática que nos involucra a todos nosotros. No estamos todo el día pensando en lo efímero de la vida, pero tal vez cuando nos acomete una realidad, un dolor, una enfermedad, una angustia determinada, uno también piensa en lo difícil que es la vida. Y cuando nos acontece alguna situación desgraciada que involucra, Dios nos permita, a nosotros o a nuestras familias eventualmente, o tal vez a algún que otro ser querido, entonces también de una u otra manera eso nos mueve y nos conmueve. Comienza entonces ahora a analizar los próximos 3 versículos, lo que es la relación entre Dios y el ser humano. Vemos cómo lo dice. ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני אדם לענות בו. He observado el quehacer que ha dado Elohim a los hijos del hombre. ¿Para qué? La'anot bo, para afligir con él. ¿Qué significa afligir? Sufrir. O sea que aparentemente el rey Coelet va a entender esta dimensión como una dimensión realmente compleja. Lo complejo de esta dimensión es que aparentemente todo lo que Dios le ha dado a los hijos del hombre en su quehacer cotidiano es para sufrir. Y por cierto, son cosas que uno diría, no, pero no todo es para sufrir. Pero el resultado es para sufrir. Nos dice aquí entonces el Rab, nos cita primero a lo que es uno de los comentarios básicos del Tanaj. Los libros de Tanaj vienen siempre acompañados de Rashi, que también es mucho más fuerte en la Sagrada Torah que en el Tanaj, pero también en el Tanaj no se es de mucha utilidad. Y debajo de Rashi, cuando uno tiene un libro de Tanaj
te va a encontrar con dos Metsudot, Metsudat David y Metsudat Sion. Entonces las dos Metsudot son un apelativo, ¿no? Son los que van a explicar. ¿Qué dice el Metsudat David sobre este versículo? He observado el quehacer. De Raiti et Ainian, Asher Natan Elohim. Yo he visto la cosa que le dio Dios al hombre. He observado la cosa, como dice el Rabbi Deri, que ha entregado Elohim al hombre para hacer uso de ella y para realizarla en todo tiempo que él quiera, la anotbo. Quiere decir afligir. Quiere decir, como si fuera que él, y miren ustedes ese pensamiento tan crítico, él las ha entregado en su mano para afligirlos, afligidos, afligirlos con ello, ya que las personas lo van a usar a destiempo y no en el tiempo previsto. De lo que resulta que las personas se sienten afligidas y castigadas por él. Pero si hubiesen actuado haciendo cada cosa a su tiempo, todo les resultaría bello. ¿Qué es esto? El Metzudat David está hablando de un tema que se llama timing en tiempos normales. Las cosas que llegan a tiempo. A veces nos llegan situaciones en las cuales deberíamos disfrutar, pero no estamos con ánimo de disfrutar. A veces nos alcanzan situaciones en las cuales se nos llama a verdaderamente agradecer a Dios por lo que estamos viviendo y sin embargo no estamos con toda la vocación de fe, con toda la voluntad necesariamente de poder sentarnos y agradecerle a Él por cada uno de los momentos que nos toca vivir. Ustedes saben bien que cada vez que llega una circunstancia feliz en la vida de la persona, una ropa nueva, cuando se casa, cuando tiene un hijo y tiene el Brit Milá o una hija, o cuando compra una casa nueva, etcétera, siempre hay que decir gracias. Y decimos la bendición del tiempo, Sheheyanu, Bekiemanu, Beigianu, Lesmanate. O sea que nos ha dado la vida, nos ha sostenido y nos ha mantenido con vida hasta este momento. Y es tan importante todo esto, es tan importante darse cuenta a tiempo y agradecer a tiempo, que no es algo solamente una proforma. Doy las gracias porque tengo que dar gracias. No, el tema del Coelet aquí dice, todo este tema, estas cosas que Dios le da al hombre para afligirlo. Es decir, nos da cosas para que las usemos en su tiempo no apropiado. Y de esa manera la persona, en vez de alegrarse, ¿no es cierto? Y que todo le resulte agradable y bello, todo le resulta un dolor y una aflicción. Comenta Rabbi Deri, de acuerdo a este exégeta, Metzudat David, resultaría que si bien hay tiempos establecidos para las cosas esenciales de la vida, por eso habló tiempo de, hora de, hora de, hora de, todo tiene su tiempo, Dios ha dotado al hombre de libre albedrío. Y eso también es una verdad instalada en el mundo de Bereshit. Parecería que el hombre usa su libre albedrío actuando en disonancia con los tiempos establecidos. Esto es preocupante. Utilizar nuestra libertad de acción en disonancia con los tiempos establecidos. Qué terrible, ¿no? No saber reconocer los tiempos, actuando en disonancia con los tiempos establecidos. Por supuesto, los resultados serán frustrantes. Y el ser humano, al no responder, la anot, que es la anotbo, la anot tiene ese doble giro. Por un lado, responder, y como no puede responder adecuadamente a Dios por la vida y la libertad que le ha dado, entonces se siente leanot. Leanot es afligido y oprimido. Miren ustedes la riqueza del lenguaje hebreo. El mismo verbo, con una diferente aplicación verbal, leanot es responder, leanot es sufrir. Entonces el hombre, cuando se da cuenta de esa realidad y cuando ya se queda sin palabra, entonces sufre. O sea que tiene que responder por sus desaciertos y su actuación a destiempo. En otro orden de cosas, el término inyan, que aquí se ha traducido como quehacer, que es también la cosa que Dios le dio, es interpretado por Rashi como norma, y por consiguiente el verbo la'anot entendido como comportamiento. O sea que también el de inyan tiene que ver con todo lo que acá el Kadosh Baruj Hu me ha dotado, me ha dado como para poder realizar. Lo leo, lo releo y lo sigo viendo junto con ustedes
Y no me cabe ninguna duda de que a veces lo que dice el Coelet hace más de 3000 años más, está, pero patente en la vida nuestra. Pasa en los días de cada una de las personas. Y es increíblemente sabio porque logra escribir no solamente para trascender él, sino para que yo me vea y me sienta reflejado en cada una de sus palabras. Es increíble, y se lo digo con todo, de todo corazón, porque obviamente cuando uno estudia este libro, lo estudié, lo recuerdo bien, cuando tenía 20 años, casi en mi estudio para, para ser profesor de escuela secundaria hebrea y director de escuela. Y allí creo que me topé por primera vez con el libro. Después ya fueron otros años que me topé con el libro, ya no como alumno, sino como docente. Y hoy, en este retorno de la vida, aquí en Eretz Israel, me encuentro con este libro nuevamente para enseñarlo como un desafío de lo que es el pensamiento, como el desafío de lo que representa ahora el pasaje de la vida de aquel joven de 20 años hasta este adulto mayor de 60 años. Y en última instancia, estos casi 50 años han pasado para mostrar eventualmente una realidad que no deja de ser patente, patética, en cuanto a lo que es la sabiduría del hombre que sabe trascender. No me cabe ninguna duda. Entonces, aquí, este es el punto de lo que marca estos versículos. Versículo 11, entonces, acerca de la relación entre el hombre eventualmente y Dios, o la relación de Dios y el hombre, nos dice, esta cola se Yafé Beito. Bueno, esto es lo más lindo que uno le puede tocar leer en este libro. Todo él ha hecho bello en su tiempo, en su hora. Esta cola se Yafé Beito. Gameta Olam Natan Belibam, también la eternidad, el mundo, la idea temporal, él ha implantado en Belibam, en su corazón, en el corazón de ellos. מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה, האלוהים בראש ועצמו. Empero, no habrá de hallar el hombre la obra que ha creado Elohim desde el comienzo hasta el final. Vamos a ir por partes. Veamos lo que dice este versículo. Empieza tan bellamente que dice, esta cola sa y afe todo lo hizo hermoso, bello en su tiempo. Gameta olam, natan belibam. También el olam, el mundo, no solamente el mundo físico, sino el olam, en el sentido de olam, me olam beada olam, el sentido de la aspiración por una vida eterna, por la eternidad, de saber las cosas ocultas, lo que fue antes, lo que fue después. Todo eso, Kadosh Baruj Hu se lo puso en el corazón de los seres humanos. El corazón es el conocimiento, el espacio del conocimiento. Todo eso Kadosh Baruj Hu se lo puso. Pero ¿qué pasó? Mibli asher lo insa. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no puede comprender la obra del Todopoderoso. No la puede percibir. Merosh beatzov. Desde el principio y hasta el final. O sea que el ser humano no está en condiciones de poder entender a nivel mental la obra de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios habrá de hacer. La traducción aquí ha sido mal copiada, por eso trato de decirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este versículo? Esta cola saya fe beito. Qué bonito. Llegué al conocimiento de todo lo que ha hecho Elohim, bello en su hora. La muerte a la hora de la vejez y todas las demás cosas a su debida hora, de acuerdo con la sabiduría superior. Eso es lo que dice Rabbi Abraham y Benet. O sea que eventualmente el hombre concibe de que hay una sabiduría divina que está aquí, entre nosotros. Y todo lo hizo bello en su tiempo. Y también dice, también la eternidad. ¿Se acuerda que hablamos del concepto Olam como eternidad?
ya que este concepto, dice el Ravederi, en el lenguaje bíblico siempre aparece con el significado tiempo, mientras que para concepto mundo, el Tanaj utiliza el mundo Tebel. O sea que cuando hablamos de Tebel, 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 estamos hablando del mundo. El Tanaj utiliza Tebel. Pero para mundo no dice Olam. Hoy en día en el hebreo moderno decimos Olam, es tierra. Pero para universo, mundo se dice tierra. Más tarde en el lenguaje de la Mishnah y de los Midrashim, Olam querrá significar mundo o universo. Es por eso que en Génesis 1:1 el texto dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice? Que creó el mundo. Porque el mundo no es la concepción del texto bíblico, es el Tebel, ¿no? Entonces, Tebel va, como decimos en la tefilá. Entonces, el rey Shlomo observa todo esto y marca que, por un lado, lo bello que es lo creado, pero lo difícil que es para el hombre poder comprender todo esto. Y dice entonces en el versículo 12, Yadati quien tov bam, sé yo que no hay mejor para ellos. Kiim lismoach belazot tov bechayah. No hay mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Ustedes dicen, bueno, por fin tenemos algo positivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sabe el rey Shlomo aquí? Después de que puede observar todas las limitaciones y todas las cualidades del ser humano, entonces Coelet nos testimonia y dice que sabe y reconoce que no hay cosa mejor para el ser humano que alegrarse, regocijarse en su parte, en lo que tiene. Sameach bechulko, como dice el libro del Avot, o con los otros, deja ya todo el tiempo que está con vida. Entonces, claro, no sé si esto está eventualmente, depende de la voluntad del hombre o no depende. Dice Ravederi entonces que no hay mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Con referencia a nuestro versículo, Ibn Ezra dice que las personas actúan durante su vida como si fueran a vivir hasta la eternidad y por lo tanto no logran entender la obra de Dios en todo su alcance y dimensión. Cabe recordar que cuando Dios creó a Adán, lo estableció en el huerto del Edén, en el que anteriormente Hashem Elohim había hecho brotar desde la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida, el Etz Haim, como recuerdan todos, estaba en medio del huerto. Sí, así entonces, lo que quiere decir que la eternidad estaba implantada en el corazón del ser humano. El Etz Haim, el árbol de la vida eterna, estaba plantado allí, en el corazón del jardín. Y lo podemos trasladar en la imagen, ¿no? Dice Rabederi, al corazón del ser humano. Lo que ocurre es que tenemos enormes dificultades en captar este hecho con nuestro intelecto. Dios ha dotado al hombre con la conciencia del futuro. Esta conciencia parece ser la causa de su insatisfacción cuando le toca vivir las experiencias transitorias que tienen lugar en el transcurso de su vida efímera. Sé yo, dice el rey Salomón, que no hay cosa mejor para ellos que regocijarse, ¿no es cierto? Que la alegría y hacer el bien. Entonces dice un comentario, tomé conciencia que lo mejor para los hombres en lo que respecta a su desenvolvimiento en la vida material es regocijarse por medio de la reflexión hasta alcanzar el deleite intelectual y el regocijo espiritual. O sea, no estamos hablando de lo físico, que es muy superior a cualquier alegría en el aspecto material, y hacer el bien en su vida. Tenemos de repente estas iluminaciones dentro del texto que nos hacen sentir bueno, que hay un motivo por el cual sí se debe vivir. Esto es todo lo que el rey está analizando. Yo les pido nada más que tomen el libro de Coelet, como lo estudiábamos también nosotros en su principio, como un diario. Uno escribe su propio diario. Y hay veces hay días más oscuros y hay días más claros. Y depende del diario del día, estamos leyendo y viendo la cosa. Y entonces llegamos ahora a este último versículo de esta pequeña unidad, que es el 13, donde dice, Begam kol adam sheyochal veshata berra'ato bechol amalo, matatelo y toda persona que come y que bebe
y que ve lo bueno de todo en todo su esfuerzo, esto es un don del Todopoderoso. Bueno, por lo menos ahora ya sabemos a dónde se ubica el rey Salomón, que no es alguien que está renegando está cuestionando. Pero el hombre de fe también cuestiona, sino dónde está la fe. La fe es el argumento para cuestionar. Es fantástico que la fe nos permita a nosotros cuestionarnos, porque en última instancia eso representa aferrarnos más y más a esta fe. Dice entonces el Rabbi Beri, citando ahora en primer lugar a Rabbi Obadiah de Forno, pero toda persona que come y que bebe y que ve lo bueno en todo su esfuerzo, don de Elohim es matar, un regalo de Dios. Explica el Rab, por medio de acciones para asemejarse a su creador. O sea, toda persona que come y que bebe y ve lo bueno en todo su esfuerzo, por medio de acciones para asemejarse a su creador durante su vida, porque él tiene poder para ello. Así dice Rabbi Obadiah Sefor. Por otra parte, aparece también nuestro incuestionable Ibn Ezra, entiende que el hombre debe hacer el bien de su vida para recibir su retribución más allá de su muerte. Una vez más, cabe notar que el judaísmo, ahí habla el Rabbi Beri, exige una vida significativa, plena y al servicio del prójimo, en nombre de Dios, como condición irrenunciable para poder gozar de los deleites espirituales reservados para los justos en el mundo que trasciende la vida física de las personas. Pero toda persona que come y que bebe, dice, es notoria que si logra el hombre, es notorio que si logra el hombre lo necesario para su vida efímera, y en todo su agobio y su gran empeño logra y goza el bien del intelectual, así como en los hechos, esto es un regalo de Dios, de que le ayuda a lograrlo y mantenerse en sobriedad y contemplancia. Por lo tanto, como ustedes pueden notar, todo este camino que el rey Coelho quiere ayudar a recorrer en este capítulo 3, el capítulo de los tiempos del vivir, también nos deben ayudar hacia comprender que existe una interacción entre el hombre con Dios. Y esa interacción también se da desde el cielo para con el hombre. Y no solamente la vida a nivel espiritual es la que importa, sino también se puede dimensionar la vida material. Importante saber es calificar cada uno de esos aspectos, cada uno de esos modelos y en última instancia comprender que somos beneficiarios de este regalo de Dios, al cual tenemos que decir cada día gracias por la posibilidad de vivir de acuerdo a esa. Entre los versículos 14 y 19, 14 y 15, perdón, vamos a ver algo que el rey Coelet habla acerca de la eternidad de la obra de Dios. Ustedes van a ver aquí proyectos de pensamientos más que profundos y que representan la esencialidad del ser humano. Dice el rey, Yadati kijol asher yaseh Elohim hu yeh leolam. Dice, sé yo que todo lo que ha hecho Elohim, eso será para la eternidad. Dice, Alab en leosif umimenu en ligroa. Sobre ello no hay que añadir y de ello no hay que menguar, no hay que agregar ni quitar. Veja Elohim asa she ibreu milefanav. Empero Elohim ha hecho que ellos, los seres humanos, hayan de temer de ante su presencia. O sea, todo lo que ha hecho Dios es por la eternidad. Segundo, a lo que Dios hizo no le puedo agregar ni le puedo quitar. Quiere decir que el hombre no pueda trabajar en los descubrimientos que lo hacen al científico un camino casi de apertura, y sin embargo es parte del mundo de la creación, que el ser humano termina, por supuesto, descubriendo, por suerte, termina descubriendo. Y entonces nos dice aquí el Rab, por un lado, no añadir, no agregar, pero por otro lado, que también Dios ha hecho que el ser humano le tenga temor, Irat Shammai. Vemos entonces aquí, sé que todo lo que ha hecho aquí. Nuestro autor toma conciencia y deduce de lo expresado en los primeros 9 versículos de este capítulo que las condiciones naturales implantadas por Dios
en lo que es el esquema de la vida humana son fijas y estables para todos los tiempos y también son inalterables e inmutables. Esto es lo que ha establecido el Todopoderoso. Y esto tenemos que darnos cuenta de que hay algo que es la inmutabilidad, aquello que no va a cambiar. Y esto es muy importante. Por lo tanto, carece de sentido el empeño del hombre en alterar esas condiciones al añadir o al menguar, querer agregar cosas o quitar. Lo que debe hacer el hombre es convivir con estas condiciones. Por lo tanto, dice, sé que todo lo que ha hecho Elohim, ¿qué es lo que ha hecho? Chaster hasta Elohim. Dios ha hecho momentos de pesares y momentos de bien. Nos tocan vivir tristezas y alegrías, para que las personas teman de ante Él. Ese temor llamado Irat Shamayim, ese temor reverencial, para que reviertan sus caminos a veces equivocados. Y así constatarán de lo que ha sido, que lo que ha sido ya en días pretéritos, en tiempos pasados, cuando las horas se alternaban, también hasta hoy se mantiene aquel devenir del tiempo. Asimismo, este será el orden que regirá en el futuro, resultando que este último se asemejará a los días que ya han pasado. Y esto está basado, obviamente, en el Rashbam, que es el nieto de Rashid. Entonces, ¿qué vamos a constatar? Que los que han sido ya en días pretéritos, lo que ha sido, cuando las horas se alternaban, también hasta hoy se mantiene aquel devenir del tiempo. Todo aquello que fue es lo que va a pasar. Y es lo que está pasando. Asimismo, este será el orden que regirá en el futuro. O sea, no solamente lo que pasa hoy, sino lo que pasará mañana. Resultando que este último se asemejará a los días que ya han pasado. Hay una identidad del futuro con el pasado. Nosotros, los jajamín dijeron, Vayamim Haem Basmanaseh. Si uno se fija en las bendiciones de los milagros, por ejemplo, dijeron los jajamín, Vayamim Haem Basmanaseh. Aquellos días de tiempo. ¿Qué ligazón es esta? No es la ligazón, sino del pasado, ¿verdad? Con el presente, por sobre todas las cosas. En otras palabras, en el aspecto existencial, el hombre contemporáneo sufre y se regocija, goza y se angustia, tanto como lo ha hecho el ser humano en todas las épocas. Los goces que proporciona la vida y la angustia que genera la certeza de la muerte son inalterables, permanentes y por ende similares en todos los tiempos y las épocas. No hay ninguna duda. Y Elohim busca por el perseguido. Quiere decir, Elohim asa al demandar al perseguidor y retribuirle según sus acciones. Por lo tanto, ¿qué beneficio tiene el que hace mal? Si en definitiva habrá de responder por ello, dice Rashi. Así entonces, dice, se manifiesta la justicia divina. Más, en cuanto a la justicia humana se refiere, el versículo 16. Entonces, dice el versículo 16, perdón, versículo 15, están hablando aquí de todos los versículos juntos, entonces veamos un minutito el versículo 15, que dice, Mashaya, Ushe, Tuar, Mashaya, Tuar, Basher, Diot, Tuar, allá, Elohim lleva aquello tan verdad. Lo que ha sido ya es, y lo que va a ser ya ha sido, y Elohim busca por el perseguido. Y aquí entonces viene la explicación que eh, busca por el perseguido, al demandar al perseguidor retribuirle según sus acciones. Por lo tanto, ¿qué beneficio tiene el que hace el mal? Que en definitiva habrá de responder por ello. Así entonces se manifiesta la justicia divina. Pero a la justicia humana hay otra realidad. Y dice el versículo 16, de otra iti tajatashame, y más he visto bajo el sol, en el lugar del juicio, allí donde está el juicio, está la maldad. Y en el lugar de la justicia, allí está la maldad. Wow. Me coma mishpat llama a Resha o me coma Tzedek llama a Rasha. Está el mal. Muy duro lo que dice el rey Shlomo, pero es una lectura de su realidad. En el lugar del juicio, allí está la maldad, y en el lugar de la justicia, allí está la maldad. Lo que quiere decir, según Rashbam, que donde había hombres justos para impartir justicia y equidad, vienen los impíos y los desplazan con violencia, usurpando sus ideales. Rabbi Obadiah Sefor no entiende allí que la maldad significa la corrupción de los jueces, que por el soborno dictan sentencias que son más bien veredictos emanados de la penalidad.
Y el versículo 17, que también figura aquí en este conjunto, dice, dije yo en mi corazón, amarti ani beliví, et atzadik bet arashá ishpota Elohim. Al justo y al impío habrá de juzgar Elohim, y et lejol jefetz, et lejol maaseh sham. Ya que hay hora para cualquier designio y para cualquier acción. Y aquí entonces concluyen estos versículos de esta otra parte. Y entonces dice, al justo y al impío habrá de juzgar Elohim. De acuerdo con Ibn Ezra, lo que la justicia humana no rectifica, le será recordado al hombre por Dios. O sea que no nos vamos a ir impunes de esto. Allí, o sea, después de su muerte. Así entiende que de todas maneras, si no interviene la justicia humana, la justicia divina intervendrá en algún momento o tiempo indeterminado. El perverso puede actuar y persistir en sus malas andanzas hasta llegar al límite. Allí lo detiene el rigor de la justicia divina. Cuando uno puede escuchar todo esto y entender de que la base bíblica, tanto de la Torá como de nuestros Tajamim, nos permite, obviamente, entender el sentido, el último sentido, la esencia de lo que representa de donde emana este sentido práctico y que tiene que ver fundamentalmente con la justicia y que es uno de los alimentos o de los condimentos centrales de la obra de la creación. Tzedek Tirdof estudiamos la semana pasada en Perashat Shofetim y en última instancia esto nos acompaña a lo que es la acción cotidiana. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos felices de compartir con ustedes y con todo el auditorio que se suma después a las clases y que en última instancia el Coelet nos ayude a pensar con, con seriedad acerca de estos días de Elul, particularmente, donde vienen otra vez los hechos a las evaluaciones y a las evocaciones. Que Kadosh Baruj Hu nos dé realmente un mes fantástico y que tengamos un año bueno, un año pleno de acciones positivas y de logros en las vidas personales y comunitarias. Discurre Shalim Rabot, Shana Tova Umetuká, que Tibaba Hatima Tova para todos. Ya podemos saludarnos así. Muchas gracias a todos. Gracias y muy buena salud también. Gracias, gracias Terry, gracias querida Lea, gracias Andrea.